Buenas, qué grato estar con ustedes en la entrevista. Hoy, el invitado, Fabio Arias, secretario general de la CUT. Bienvenido. Muy amable por la invitación, Adolfo. Termina el 2017. ¿Qué balance en materia laboral se puede hacer? Fundamentalmente, las expresiones de inconformidad y de protesta de los trabajadores en general. Muy buenos los estatales, una excelente movilización de los maestros, una huelga de 37 días y una huelga de 51 días en Avianca contra una persona que desafortunadamente no quiere sino acabar con el movimiento sindical. Unas y otras cosas muestran de que el movimiento sindical está vivo, está reaccionando. Pareciese que fuera uno de los tantos resultados del proceso de paz, y es que frente al hecho de que no se habla todos los días de guerra, los trabajadores estamos nuevamente buscando un escenario y una actividad donde verdaderamente podamos reivindicar nuestros derechos. En medio de esa protesta hay que destacar lo de Avianca, pero ¿en qué terminó? En nada. No diga eso, hombre, jamás se dice eso. Pusieron a pensar a todo el país sobre qué hacen unos trabajadores de los mejores pagos en el país, ¿sí? Que han llegado hasta el punto tal de que una empresa y un socio mayoritario como el señor Junior Promóvil, que quiere acabar con el sindicato, resolvieron reaccionar, acudiendo a un mecanismo de la protesta como es el derecho a la huelga, para tratar de reivindicar sus derechos. No quiere decir que hayan ganado, pero sí quiere decir que hay una muestra de inconformidad total en esa empresa por el tratamiento que le da su socio mayoritario. Pero los resultados... Si usted lo mira solamente por los resultados tangibles, concretos, pues tenemos que decir pues que no resolvieron el conflicto que estaban. Pero le demostraron al país que en Avianca hay una dictadura de un señor que quiere acabar con cualquier prerrogativa laboral y especialmente la de los pilotos. De 22,000 trabajadores que hay en Avianca, que reconoce también Avianca, sí, el 80% son trabajadores tercerizados, es decir, que viven en la precariedad laboral. Y eso es lo importante de esta huelga, que le hizo ver al país de qué tamaño son los empresarios nuestros. Fueron tratados de criminales y extorsionistas por el señor Efromovis. Eso no tiene ninguna presentación. Ese es como el balance positivo de esa huelga. Pero para cerrar el capítulo, ¿qué sigue para Avianca? Para Avianca, pues una inconformidad creciente allí. Nosotros estamos tratando de coordinar todos los sindicatos que existen y especialmente los trabajadores tercerizados para mostrarle a Avianca que todo lo que ha hecho ha generado esa inconformidad y la posibilidad de armar un nuevo conflicto en esa institución. Termina el año con institución. una propuesta de ANIF, aumentar la edad de pensión, acabar con colpensiones. Bueno, nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos totalmente en contra de esa propuesta, es absolutamente regresiva, es seguirle entregando el ahorro de los trabajadores al capital financiero, que es un capital especulativo, que es un capital parasitario, que debería tener mejores desarrollos que solamente entregárselo o al señor Luis Carlos Armento Angulo o a los prestamistas o al capital financiero internacional. ANID definitivamente se comporta, es como una agencia del capital financiero nacional e internacional y muy especialmente del sector de aval, del sector Luis Carlos Armento Angulo. Esa es solo una parte de la propuesta, acabar con colpensiones. Y la otra parte, aumentar la edad de pensión. Sí, ya se han venido diciendo de que los trabajadores tenemos una expectativa de vida mucho más amplia. Pues eso era con base al día de hoy, pero con base a 40 años atrás, yo creo que eso no es cierto. De tal manera que lo que se persigue es que nadie pueda volverse a pensionar. Con eso, todos esos ahorros que hemos tenido en esas, ya sea en colpensiones o inclusive en el sistema financiero, desafortunadamente no le va a servir a ningún trabajador porque va a llegar allá y ya va a llegar o medio muerto o definitivamente muerto. Y por tal motivo, esa posibilidad de pensionarse, 67 años los hombres y 62 las mujeres, es una cifra, es una edad muy difícil ya de conseguir en las actuales circunstancias, mucho más cuando tenemos serios problemas con el sistema de salud. El paseo de la muerte desafortunadamente sigue rondando y la limitación y la restricción para entregarle drogas y atenciones médicas oportunas a los trabajadores cada vez es más deficitaria. De manera que es una propuesta absolutamente regresiva que deja la sensación de que no va a volver a existir ese derecho para la mayoría de los colombianos. Pero el sistema pensional, no solo en Colombia, en el mundo, no ha logrado el punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es una frase típicamente financiera, típicamente de quienes están pensando en los negocios, no en los derechos, ni en la salud, ni en una vida digna de la gente. Ese punto de equilibrio, Adolfo, esté usted absolutamente seguro, es un cálculo estrictamente financiero y como todo cálculo financiero depende del negocio suyo y por eso dicen que nunca se obtiene ese punto de equilibrio. No, hay que hablar es de derechos, no de negocios en este punto. Pero para hablar de derechos se necesitan recursos. Siempre hay recursos. Colpensiones tiene recursos. El sistema de prima media tiene recursos. Hoy el sistema financiero tiene 210 billones de ahorros de los trabajadores colombianos. O sea, recursos siempre hay. Lo que pasa es que la voracidad insaciable del capital financiero siempre quiere más y más y más. Y en ese punto son insaciables. Repito, estamos hablando de la vida, de una vida digna, realmente con una atención oportuna y eficaz para tener, así como se dice, una tranquilidad cuando se acercan los días ya de la muerte. Pero de eso depende de una ecuación, de la gente que aporta para pensiones para poder sostener a los pensionados. No, si no, hay menos no se equivoca usted, Adolfo, se equivoca. El sistema de ahorro individual es simple y llanamente que el que tiene ahorra. ¿Sí? El sistema de solidaridad, que es el sistema de prima media, lo están acabando. Es el que nosotros reclamamos causalmente. Por eso lo digo yo, el sistema financiero solamente sabe de voracidad insaciable. No es cierto que en el sistema financiero del prima de ahorro individual estemos pensando entre los que aportan y el que se va a pensionar. No tiene nada que ver con eso, porque el ahorro es individual, es suyo, de nadie más. Entonces, ¿de cuál solidaridad estamos hablando? Hay solidaridad en Colpensiones, ahí sí hay solidaridad, y ese es el que quieren acabar. Entonces, obviamente que entrando en el terreno de los negocios, pues el desequilibrio inmediatamente se viene en contra en esta oportunidad de Colpensiones. ¿Por qué llegan a ese punto de la pensión tan pocas personas en Colombia? Porque el sistema financiero solamente quiere tener plata para ellos, para poder tener como especular. Recuerde que toda la plata hoy que hay de los ahorros individuales de los trabajadores está en las empresas 4G, es decir, en toda la realidad, en todos los negocios de la infraestructura que anteriormente hizo el doctor Vargas Lleras y con el cual quiere llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué un porcentaje tan importante de trabajadores no aporta pensiones? No, todo el mundo aporta pensiones, por lo menos los que tienen un contrato de trabajo. Sí, lo que pasa es que aquí se combinan dos cosas. Primero, los que tienen contrato de trabajo tienen que aportar a pensiones. ¿Y la informalidad? Entonces, a eso voy. Pero ¿por qué existe la informalidad? ¿Por qué existe la informalidad, Adolfo? ¿Por qué? Porque los empresarios no le quieren pagar a los trabajadores. Voy a poner el ejemplo típico. El señor que vende minutos en la esquina, que vende minutos de Claro, una multinacional, que vende minutos de Movistar, otra multinacional, y que vende minutos de Tigo, otra multinacional, no paga pensión, porque esas multinacionales nunca le reconocen ese trabajo a esa persona en la informalidad. Ese es el problema entonces de que las multinacionales pagan cada vez menos salarios y no quieren tener ninguna relación laboral con nadie y al final entonces no tienen cómo pagar pensiones. Terminando el año se presenta un ejercicio muy repetido e inútil, la discusión del salario mínimo. Bueno, usted lo considera inútil, por supuesto, porque usted no gana el salario mínimo. No, usted no gana el salario mínimo. Un momentico. No. Es que no es inútil. ¿Sí? Causalmente nosotros los trabajadores pensamos que es una discusión muy importante, una negociación clave para la vida laboral del país. Desafortunadamente nos encontramos siempre con un empresariado, ahí está la inutilidad. Entonces, ahí está la inutilidad. ¿Me reconoce la inutilidad o no me la reconoce? No, la de los empresarios. ¿El ejercicio? No, el ejercicio no es inútil. Es inútil el trabajo de los empresarios, que siempre quieren en su voracidad insaciable no reconocerle a los trabajadores lo que realmente ellos se merecen por un trabajo que siempre realizan y que desafortunadamente no se les reconoce. En esta oportunidad estamos frente al mismo tema, unos empresarios michicatos, ¿sí? Unos empresarios que no reconocen el trabajo y que definitivamente no van a querer reconocerle un aumento significativo a los trabajadores. Y digo una cosa de fondo. El señor de Fenalco todos los días se queja de que cada vez la gente consume menos. Pues ahí está el problema,
Para consumir más necesitamos más dinero en los bolsillos. Los trabajadores, en la medida en que tengan mejores salarios, con absoluta seguridad consumen más. Y consumir más es producir más, de tal manera que la ecuación clave de esta situación es reconozcámosle mejores salarios a los trabajadores, que es una forma de reactivar la economía. Después de esa serie de discusiones, después de esa serie de diálogos, de encuentros, termina el gobierno fijando el salario mínimo por decreto. Porque siempre está con los empresarios. Esa es una situación que los trabajadores tenemos que pensar seriamente, especialmente frente a la próxima coyuntura electoral. ¿Cuál es la aspiración de los trabajadores en torno al salario mínimo para este año? Nosotros estamos diciendo de que desde hace 10 años nosotros hemos perdido por lo menos 12 puntos del salario por vía de la productividad. Esta vez también vamos a reclamar unos 12 puntos con relación exactamente al aumento del salario mínimo. Gracias por venir. Fabio Arias, secretario general de la CUT. Muy amable, Adolfo, por la invitación. Entonces no es inútil el ejercicio. Para nosotros no. Este ejercicio tampoco es inútil. Un buen diálogo con la clase trabajadora a través de Fabio Arias, secretario general de la CUT. Gracias.